Bueno, muy buenos días a todas y a todos quienes nos están siguiendo en este momento directamente por el Webex o por el canal de YouTube de la escuela. Estamos en nuestro curso de verano, que ya empieza a ser un clásico del verano, en donde estamos este año eligiendo el tema de integrar el sistema de salud, lecciones de la pandemia. Como ustedes saben, para nosotros es siempre un tremendo honor, un tremendo gusto compartir con invitados que no solamente son profesionales experimentados, formados en todos los debates y en todos los campos vinculados a la salud colectiva, sino que además son protagonistas, es decir, actores y actrices activas en el campo de la organización de los servicios de salud, a todos los cuales de una manera u otra nos ha tocado este inesperado año pandémico, digamos, que nos ha hecho hacer quizá algunas cosas más rápido de lo que pensábamos y postergar otras que con mucho gusto hubiéramos puesto ya sobre la mesa. El día de hoy ya estamos en sala con el doctor Homero Giles, digamos, que es presidente del IOMA, digamos, la obra social provincial, la obra social más grande, provincial más grande de la Argentina, digamos, y vamos a estar a lo largo de la jornada de hoy en contacto también con Agostina Pagela, que va a venir a nombre, digamos, de la subsecretaria de Salud, de Leticia Seriani, porque vamos a estar como interactuando o dialogando quizá los primeros esbozos operativos que tenemos, digamos, en el campo de la relación entre sector público y seguridad social, lo que pasó, lo que venía pasando antes y lo que podría pasar a futuro. Y por supuesto que nuestra emoción del día de hoy es que también esta invitación, como ustedes vieron, se extiende al doctor Eduardo Pérez, que ya lo estamos viendo en pantalla del otro lado. Hola, Eduardo. Eduardo Pérez está, digamos, le vamos a pedir que al presentarse nos explique un poco su rol específico, nada menos que ahí sí, digamos, la obra social más grande de la Argentina, conocido como PAMI, en realidad, digamos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, cuyo programa de atención médica integral, PAMI, digamos, se volvió el nombre comunicacional más fuerte, y que cubre, podríamos decir, solidariamente a la franja etaria de la Argentina con mejor cobertura, porque tiene cobertura de la seguridad social prácticamente todas las personas mayores, digamos, en nuestro país. Por lo menos comparativamente, una de las seguridades sociales para las personas mayores más completa e integral de América Latina. Durante el mes de marzo, y recordando un poquitito lo que nosotros habíamos estado prometiendo, queríamos también hacer recuerdo de un plexo de leyes nacionales que nos obligan, que nos comprometen, que nos involucran, a las que hemos militado y seguiremos militando. Y particularmente para el mes de marzo hemos elegido la Ley de Salud Mental, que ya ha cumplido 10 años, que la provincia de Buenos Aires, en ocasión de esos 10 años y en cumplimiento de las metas de la ley, ha anunciado un proceso muy activo de cierre de las internaciones crónicas en el campo de la salud mental y una reconversión de sus hospitales monovalentes. Y por ese motivo también queríamos señalar que otro de los motivos por los que elegimos la Ley de Salud Mental en el mes de marzo es porque el mes de marzo tiene un momento de alta densidad, que es el 24 de marzo, vinculado directamente con derechos humanos, y nosotros consideramos que la Ley de Salud Mental es una construcción mixta que incluye una perspectiva de salud, pero también incluye una perspectiva de derechos humanos. Creemos que es la ley que más claramente expresa eso.
Y a la pregunta que ustedes pueden hacerse sobre por qué vamos a hablar de leyes, digamos, cuando estamos discutiendo un sistema de salud integrado, lo podemos decir una y varias veces y todas las veces que haga falta, porque el cumplimiento real de las leyes depende de tener un sistema integrado de salud, digamos. Es decir, cuanto más integrado está el sistema, más chances existen de que los efectos de la ley lleguen a mayor cantidad de ciudadanos. Este es el motivo por el cual, digamos, vamos a estar trabajando, digamos, con las distintas leyes a lo largo de todo este año para que las leyes no nos queden como letra muerta o como una cuestión de abogados, digamos, sino fundamentalmente como una cuestión de cultura en los servicios de salud y en la propia población para vigilar que efectivamente se cumplan. Bueno, dicho esto, voy directamente al tema que nos ocupa el día de hoy. Hemos venido trabajando distintas dimensiones de lo que podrían ser las bases de un sistema de salud. Les comento también a Eduardo y a Homero que hemos estado revisando, por ejemplo, el tema de fuerza laboral en salud, el problema del multiempleo, digamos, y cómo el SNIS en su momento, siempre hacemos referencia a que ya hubo un SNIS y una experiencia que forma parte de la herencia, del acervo, de la cultura del peronismo, digamos, especialmente en su tercer gobierno, el tercer gobierno de Perón, digamos, pero que ahí había aparecido una figura clave que era la figura del full time, digamos, y de qué manera, si hubiéramos tenido un sistema con full time, hubiéramos ahorrado un montón de transmisiones horizontales de contagio de trabajador a trabajador generado por el multiempleo. También hablamos un poquito de esta historia del derecho constitucional para discutir si el sistema de salud, digamos, es federal o nación tiene una responsabilidad, cuál es el rol de rectoría. Es decir, que venimos abordando por distintos lados lo que claramente hemos dicho, el Sistema Nacional Integrado de Salud, expresado por la vicepresidenta en la reunión del año pasado en el Estadio Único de La Plata, no es un modelo terminado, armado, digamos, solamente que hay que decir que sí o que no, sino es en buena medida un modelo para armar. Y ese modelo para armar es con construcción de consensos. No va a ser nunca un consenso universal, pero el consenso lo más amplio posible de todos los actores que participan en esta lógica. Hoy con Eduardo y con Homero vamos a tratar de reflexionar tanto en el mundo de la prestación de servicios como en el mundo del financiamiento, de qué manera se han empezado a trabajar las complementariedades entre el sector público y seguridad social, qué es lo que efectivamente se probó que es posible hacer y qué es lo que podríamos soñar, imaginar, desear para adelante en este campo. Si les parece, digamos, dejo entonces quizá esta pregunta más genérica mientras digamos, se presentan o comentan su primera reflexión para, si quieren, comenzamos por aquí con Homero y luego le pasamos la palabra a Eduardo. ¿Te parece, Eduardo, ahí? Perfecto. Bueno. Bueno, Mario, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá con vos y que diga tantas cosas de nosotros. Creo que le pasa lo mismo a Eduardo que a mí, que Mario digo que somos personas, digamos, que venimos del campo de la salud, experimentadas, con conocimiento. Es una cosa, me parece que para nosotros muy fuerte porque, bueno, Mario es nuestro maestro, nuestra guía, digamos, en el campo de las políticas sanitarias, y uno siempre trata de seguir hacia dónde apunta él, qué dice, qué es lo que observa. Uno busca su consejo. Nos acordamos charlas en algún bar preguntándote, diciendo: Mario, estamos haciendo esto, ¿qué te parece a vos? Así que siempre lo tenemos como guía. Y bueno, a mí me parece que la temática que proponés, la discusión de
del Sistema Nacional Integrado de Salud. No sé si te contó Goyan alguna vez que nosotros nos juntamos una vez con Domingo Liota en la oficina de Goyan cuando era ministro de Salud de la Nación, y le preguntamos, Domingo, ¿cómo fue la construcción de eso? Y Liota nos cuenta que la verdad, el que hizo la ley, que escribió la ley fue Perón. Porque él había escrito, redactado un negocio de la ley, se la pasó a Perón. Y dice, Perón se lo tenía todo en la cabeza y le reformuló todo a él y dijo, no, esto así, 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 y le armó todo a él. Bueno, nada, anécdotas interesantes. Nosotros venimos de experiencia, ya podemos hablar un poquito de alguna experiencia, ¿no? Un año y algún mes de experiencia de la gestión del IOMA. Encontramos una obra social, que es la segunda obra social del país, la primera obra social en tamaño provincial, entre todas las obras sociales provinciales del país. Es una obra social que no tiene, a diferencia de muchas obras sociales provinciales, no tiene historia de ningún tipo de vinculación con el Ministerio de Salud de la provincia. No hay historia, no hay articulación, no hay mecanismos, no había convenios, no hay ningún tipo de articulación. La normativa es muy clara, IOMA es un ente descentralizado autárquico y no hay ninguna vinculación con el Ministerio de Salud. Tiene rango de subsecretaría, pero una subsecretaría autárquica que la verdad que es al ser además un organismo pagador que tiene su cuenta propia y paga el IOMA, a diferencia de los demás ministerios, digamos que envían órdenes de pago a tesorería para que pague. El IOMA tiene una autarquía bastante importante en ese sentido. No tiene ninguna vinculación, con lo cual es una cosa muy extraña. El IOMA tiene una historia de que es una obra social constituida en acuerdo con los prestadores, sobre todo prestadores de La Plata, Crecia prestadores de la provincia de Buenos Aires, donde los prestadores han buscado una forma de garantizar su financiamiento a través de esa obra social. Y así se fue constituyendo, y así fue constituyendo la historia del IOMA, creo que hasta ahora. Creo que ahora es muy claro, digamos, el cambio de historia del IOMA, el cambio de paradigma, donde muy claramente hoy tenemos, y lo decimos y con orgullo, porque creemos que hay una convicción, además de haber una directiva muy clara de nuestro gobernador, hay una convicción de parte nuestra, de todo aquello que gestionamos el IOMA y el Ministerio de Salud, que el IOMA tiene que ser parte de la política sanitaria de la provincia. El IOMA tiene que trabajar hacia garantizar los derechos a la salud de la población, y eso solo lo puede hacer en conjunto con la provincia. Y el IOMA, siendo el Ministerio de Salud de la provincia el organismo rector de la política sanitaria en la provincia de Buenos Aires, el IOMA tiene que estar conducido por la política de la provincia de Buenos Aires, y tiene que tener una conducción del Ministerio de Salud. Y esa es la conducción que nosotros asumimos, que hoy es política, mañana entra otra gestión y puede cambiar eso, pero estamos trabajando para fortalecer el vínculo con el Ministerio de Salud, para tratar de institucionalizar esta cuestión. Nos parece que es clave, es imposible que el IOMA trabaja con 2.100.000 afiliados que están dentro de la provincia de Buenos Aires, tener 10, 20 en otras provincias, 30.000 afiliados en Capital Federal, pero son afiliados personas que viven acá, son docentes, policías, trabajadores de administración pública de la provincia y de los municipios. Es decir, toda la política de la provincia de Buenos Aires incide en la vida de nuestros afiliados y afiliadas. Yo creo que está claro. Ayer hicimos un anuncio muy importante, y acá tenemos quizás el principio de algún tipo de articulación, y después te voy a mencionar que para mí es la principal articulación que hicimos nosotros. Pero ayer anunciamos dos cuestiones. Una, el cambio de un programa que tiene muchos años en el IOMA, el programa CER, que es un programa que tiene que generar políticas para búsqueda activa de patologías de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, política de salud sexual y demás, pero tiene una historia de un organismo burócrata, con excesiva burocracia.
que termina siendo barrera para acceso a la salud de nuestras afiliadas. Lo que hacía es, una mujer quería un anticonceptivo, podía tenerlo al 100% cubierto por IOMA, pero para obtener ese anticonceptivo tenía que presentar haber cumplido con determinados requisitos y determinados estudios, PAP, colpo y demás. Una cosa que es optativa, es una opción de cada mujer, hacer una colpo y PAP. Nosotros tenemos la misión de hacer promoción de la salud, trabajar mucho en promoción, tratar de que las mujeres enrolarlas en determinados programas y hacerle el seguimiento, pero no puede ser eso una barrera para que acceda a un medicamento que la verdad muy pocas contraindicaciones tiene, muy poco efecto adverso tienen. Así que lo que nosotros hicimos ayer fue simplemente presentar un cambio de esa normativa, porque queremos trabajar después en un programa más integral, más inclusivo, con otra perspectiva, pero cambiamos una cosa que era muy importante para nosotros. Es hoy una mujer va a un médico, decide cuál es el método anticonceptivo que quiere usar, con la receta del médico, la receta electrónica, que también una cosa que parece imposible para IOMA, lo hicimos en el transcurso del año pasado. Con la receta electrónica puede ir directamente a la farmacia y retirar el medicamento. Esta es una cuestión clave. ¿Y por qué lo pongo en el marco de la relación con el Ministerio? Porque esto es algo que nos venía marcando del Ministerio, la Dirección de Política de Mujeres del Ministerio, hace algún tiempo, y lo pudimos sacar ahora. Y con mucho trabajo de nuestras trabajadoras del área de política de promoción y prevención del IOMA, que hacer un cambio es una desconstrucción, digamos, como me gusta decir, porque todos tenían temores de que no, pero si hacemos esto, después se nos dispara el consumo y demás, no va a pasar nada, estamos garantizando el derecho. Y si se dispara el consumo de cualquier cosa, vamos a evitarlo. Es decir, el IOMA tiene que tener una iniciativa, tiene que tener una política activa, poder garantizar el derecho a la salud de nuestros afiliados y afiliadas, y poner el esfuerzo nosotros en construir la capacidad para poder controlar que no se dispare nada. Homero, mientras le damos también una chance de una primera reflexión a Eduardo, ya te iría dejando algunas preguntas, digamos, que una de ellas concretamente que se da en una situación exótica, en este caso, que es los trabajadores de salud son afiliados del IOMA, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, y los trabajadores de salud, sobre todo en la fase 1 de la pandemia, fueron en buena medida pacientes, digamos, o sea, en algún momento llegamos a ser el 18% del total de los... Entonces, digamos, quizá de qué manera, una pregunta para ir reflexionando, de qué manera esta doble relación, digamos, de trabajar con el ministerio y al mismo tiempo tener al personal del ministerio como uno de los, diría, no sé, no quiero parecer inadecuado en el término, pero uno de los 3 grandes ejércitos laborales, digamos, de la provincia, junto con la educación y junto con la policía, digamos, me parece que seguramente los llevó a alguna reflexión. Y también quizá el tema de cómo se fue dando el tema de la relación, de un tema que habíamos planteado en algún momento, que era el tema de las normas. Cuando uno mira desde el IOMA mismo, los criterios de atención que se dieron en el sector privado y los que se dieron en el sector público, desde este observatorio que tenían ustedes tan claro en la pandemia. Hablo de la pandemia un poquito en pasado, es más un deseo que una realidad, ¿no? pero lo dejo un poquito en este punto y le paso a Eduardo primero una oportunidad de presentarte, Eduardo, desde ahí, y también preguntarte, bueno, como todo el mundo sabe, las personas mayores, y ahora se ve en la campaña de vacunación también, han sido las personas, el grupo, digamos, más vulnerable frente a la pandemia y el grupo poblacional que pagó el precio más alto. ¿Cómo estuviste viviendo esto desde el PAMI y cómo ves o cómo has visto la relación entre el PAMI y el Ministerio de Salud de la provincia?
¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Mario. Gracias por la invitación a la escuela. La verdad es que todos los que estamos acá ya sabemos los orígenes de esta escuela de gobierno en salud, Florial Ferrán, pero quiero realmente decir lo contento que estoy de poder participar de esta iniciativa, porque una escuela de gobierno en salud es algo que necesitamos hace tiempo, sobre lo que venimos trabajando hace un montón, y esto es finalmente una muestra de lo que podemos hacer y de llevarlo a cabo. Yo soy médico de formación, ¿sí? Soy médico de formación, después me he dedicado a la salud pública ya hace muchos años y actualmente exclusivamente a la gestión, un militante, ¿sí? Un médico sanitarista básicamente en la actualidad, y me tocó ahora estar como secretario, ¿sí? De la Secretaría de Políticas Sanitarias del PAMI, así que de alguna manera marcando ese norte sanitario en una población específica como pueden ser los adultos mayores. Nos reúne hoy el Sistema Integrado de Salud. ¿Sí? Yo haría una pequeña reflexión antes quizás de ponernos un poquito más concretos y más operativos en nuestra charla y después contarles con Homero cómo venimos trabajando juntos y hacia dónde pensamos que tenemos que ir. Digamos, vos mencionabas al principio el trabajo sobre la ley de salud mental. La ley de salud mental expone un caso de transversalidad del sistema de salud que implica no solamente aquella vieja discusión que tenemos hace años de que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también lo que tiene que ver con las políticas de atención y de cuidado específicamente aplicadas a la salud mental. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos del sistema integrado de salud, la primera pregunta que nos surge es ¿integración de qué? Integración de los modelos de atención, integración de los modelos de cuidado, integración de los modelos de financiamiento, integración de la logística nacional, integración de programas. Todo esto está sin duda vinculado a un tema que me parece fundamental, que uno empieza a ver que surge en los medios de comunicación, empieza a verse en la agenda pública, que el sistema integrado de salud de ninguna manera implica sistema unicista de salud. El sistema integrado de salud, como bien decías vos, y como también surge de las palabras de Cristina de la última vez, es un modelo para armar que implica absolutamente la necesidad de aceptar la complejidad y la heterogeneidad, no solo territorial, sino epidemiológica de todas las poblaciones con las que vamos a trabajar y sus temas. ¿Sí? Sistema integrado de salud no significa un sistema unicista de salud, sino un sistema que acepta la complejidad de los territorios, acepta la complejidad de las poblaciones y que en ese contexto es un modelo para armar y sin duda alguna es un desafío enorme. La pandemia nos puso en una situación 3 meses después de asumir la gestión del PAMI, un PAMI que trajo consigo una deuda muy importante, especialmente con la industria farmacéutica, desarmado en cuanto a políticas sanitarias, sin una política clara no solamente de cuidado, sino de financiamiento de sus efectores, un PAMI arrasado, como dijo en su momento nuestra directora, y que nosotros estamos paulatinamente trabajando para sacar. Ese PAMI que recibimos a los 3 meses tuvo que enfrentar la pandemia y, como bien decías vos, Mario, el PAMI o el instituto, ¿sí? Que casi son sinónimos para los que trabajamos acá, tiene 5 millones de afiliados. Es la obra social más grande de Argentina, es la obra social más grande de América Latina y es una población mayor de 65 años, es su gran porcentaje, con lo cual la carga de muerte y mortalidad es la mayor, sin duda, de toda la población. Y la pandemia le puso un contenido extra, que es la población de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo de tener complicaciones, con lo cual era una población objetivo de todas las estrategias que había que cuidar y cuidar muy profundamente. Yo creo que la palabra más importante que caracterizó esta gestión de la pandemia es incertidumbre.
¿sí? El desafío de gestionar y de llevar adelante políticas públicas en un contexto de incertidumbre casi absoluta, sin duda, y el mismo Romero estará de acuerdo, ha sido el factor determinante de toda nuestra gestión hasta el momento. Y ahí, antes de pasarte la palabra y poder llevar adelante la charla, contarte que la manera en la que enfrentamos la pandemia creo que se pudo dividir en dos grandes grupos desde el instituto. En primer lugar, aquello que tenía que ver con ampliar la capacidad, ¿sí? La capacidad de atención oportuna y adecuada, atención específicamente médica, para los adultos mayores que tuvieran infección por coronavirus. Sin duda alguna, el esfuerzo que hizo el gobierno provincial, el gobierno bonaerense, en la ampliación de camas de terapia intensiva y de camas de internación, redundó en la mejor atención de los afiliados de PAMIC. Pues seguramente, como todos saben, el PAMIC además tiene algunos efectores propios, pero su principal forma de atención es a través de la contratación de prestadores públicos y privados, entre ellos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el esfuerzo provincial redundó sin duda alguna en una mejor atención de los afiliados de PAMIC. Además, desde el PAMIC, también con un esfuerzo económico muy importante, se abrieron los dos hospitales del Bicentenario, el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, que eran parte de un proyecto de la gestión, ¿sí?, del gobierno de Cristina en el año 2015, que fueron cerrados y abandonados durante la última gestión de gobierno, la última gestión del PAMI. Por retomar la apertura de esos hospitales también redundó en la mejor, sin duda alguna, en la mejor atención de los afiliados. Al mismo tiempo, y ya para pasarte la palabra, creo que tuvimos una política muy activa en el cuidado de los adultos mayores. No solamente son el grupo más vulnerable a la transmisión del coronavirus, sino que además son el más vulnerable a las consecuencias de la cuarentena. Es decir, todos aquellos que trabajamos con adultos mayores sabemos que los conceptos de fragilidad, la depresión, la soledad, en el campo de la geroncología son centrales, y esto eran las consecuencias directas de la necesaria cuarentena que había que llevar adelante para frenar la transmisión del virus. Entonces hubo que crear un montón de políticas que permitieran hacer un acompañamiento de esos adultos mayores que tenían que quedarse en la casa. Las herramientas digitales, informáticas, nos brindaron muchísimo apoyo, y creo que eso también es algo que tenemos que destacar en cuanto a la rapidez con la que se implementaron. Receta electrónica, telemedicina, la posibilidad de la comunidad PAMI, es decir, la posibilidad de interactuar a través de la computadora con personas que o voluntariamente ayudaban o solamente para intercambiar experiencias, la posibilidad de tener videos recreativos, bueno, una cantidad de cuestiones que estaban orientadas a una política de cuidado de los adultos mayores que estaban aislados en su casa. Así que creo que, digamos, como para iniciar el intercambio, creo que estos dos grupos de políticas, sin duda alguna caracterizados por la incertidumbre, caracterizan el abordaje que desde el PAMI hicimos durante estos meses de pandemia. Nosotros, la verdad es que tenemos le decía que estamos aquí en una combinatoria. Recibimos también a Agostina Pagela, que ha estado particularmente desde la subsecretaría, que cumple diversas funciones, pero hay una en particular que para nosotros ha sido muy importante. Creo que después con Eduardo podemos complementar esto. Cuando uno ve la comparación internacional y ve la proporción de adultos mayores que nosotros tenemos, me dicen personas mayores, no adultas mayores, que nosotros tenemos en Argentina, bastante comparable con Europa. Una de las cosas importantes que podemos mostrar es que no ha habido colapso de geriátricos, de instituciones, de
lo que ellos llaman residencias en el caso de España o nursing homes en el caso de Estados Unidos, digamos, ha habido países muy importantes como Italia, Francia, España y Gran Bretaña, digamos, han tenido colapsos sustantivos por coronavirus que de alguna manera no hemos tenido en la Argentina. Y esto ha sido un trabajo conjunto, me parece, de las instituciones que estamos un poco hoy aquí representadas. Así que le damos la bienvenida a Agostina y le decía, para reiniciar un poquito el tema, que estamos, digamos, nosotros tenemos dos instituciones hoy trazadoras para estar pensando más y nuevas articulaciones entre seguridad social y sector público. Voy a dejar para la última parte lo que quizá todo el mundo está esperando, por eso lo dejo para el final, que es el tema del financiamiento, digamos. Y me estoy concentrando mucho en el tema del modelo prestador. Venimos ahora con el ministro, está ahora el ministro hablando en una reunión junto con Lili Capone y una serie muy importante de gremialistas en la Argentina que están abiertos a discutir el sistema de salud y la forma como la seguridad social financia, digamos, para un lado o para el otro. La pregunta, para completar la idea del modelo prestador, le decía un poco a Homero antes y ahora te lo agrego, Eduardo, digo, la verdad es que el sector público ha sacado pecho, digamos, se ha puesto de pie, decimos nosotros, en la provincia de Buenos Aires, de tal manera que nadie puede decir, creo yo, que le fue peor, digamos, de un lado o del otro, de la General Paz, y nadie puede decir que le fue mejor o peor de un lado o del otro de la relación público-privado, siendo que además la provincia, como ya hemos visto acá, ayudó bastante al sector privado en este tiempo de crisis para que no colapsara la capacidad instalada, digamos, de la provincia de Buenos Aires, contra todos los anuncios de que el conurbano iba a estallar, de que no iba a haber capacidad para darle respuesta, etcétera, etcétera. ¿Cómo viven ustedes? Yo después te voy a pedir desde ahí, Eduardo, que hagamos intervenciones un poco más cortas porque nos dio dificultad de seguir por el parlante. Así que le paso primero a la pregunta a Homero, digamos, le pido una reflexión directamente a Agostina. Y mientras tanto, invito a todos ustedes que nos están escuchando, sintonizando hoy, que por el YouTube o por el Webex nos manden en el chat preguntas para poder dedicar los últimos minutos a responder las preguntas de ustedes. Homero, ¿cómo has visto esta relación público-privada en este tiempo? Bueno, como sabés, Mari, como todos saben, el IOMA tiene el 100% de los prestadores del IOMA son terciarizados y privados. El primer punto que hicimos nosotros el año pasado fue crear el primer hospital de la historia del IOMA. IOMA nunca tuvo un prestador propio, a diferencia de PAMI, que sí venía una historia de construcción de prestadores propios. El IOMA abre su primer prestador en la zona de Temperley, en Loma de Zamora. Es un prestador con 70 camas. Es un prestador que nace, es un número importante de camas, que nace con perfil COVID, con sala de internación general y terapia intensiva. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué abre el IOMA un prestador en el marco de esta pandemia? Porque estimábamos todos que iba a haber una necesidad de camas en la provincia de Buenos Aires, y lo que veíamos nosotros es que lo que estaba sucediendo, en base a lo que charlábamos con el Ministerio de Salud, era una mayor ocupación de las camas públicas. La gente se volcaba a atenderse a los hospitales públicos porque fueron los primeros prestadores que empezaron a asumir, a comprar reactivos para hacer PCR y estudios de diagnóstico de COVID. Fueron los que primero implementaron protocolos para COVID, con lo cual la gente se volcaba a ir a los hospitales públicos. Nosotros, en conjunto con el Ministerio de Salud, que dijimos, tratamos de
alivianar un poco el trabajo de los hospitales públicos, generando algunas camas propias y fortaleciendo nuestra articulación con los hospitales y clínicas y sanatorios privados de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde nace para mí la articulación más fuerte, donde el Ministerio de Salud empieza a tener una herramienta muy importante a través del IOMA como interlocutor para eso, que es el sistema de gestión de cama. Es decir, el Ministerio implementa el sistema de gestión de cama, al principio le cuesta mucho incluso con los hospitales propios, después se hace prácticamente imposible con los hospitales privados, pero claro, como Ministerio, a través del IOMA, tiene la vinculación con todos los hospitales privados de la provincia de Buenos Aires. Nosotros asumimos ese rol y fue lo que trabajamos fuertemente. Así logramos construir en conjunto con el Ministerio la herramienta del sistema de gestión de camas. Incluso el IOMA salió a incentivar, a trabajar, a llamar directamente a todas las clínicas y a incentivar que lo utilicen, bueno, con algunas otras herramientas que hemos utilizado, pero ahí tenemos una cosa muy concreta y muy clave: la construcción de un sistema que permite la conducción y ese rol de rectoría del Ministerio de Salud de la provincia, con información clave para la gestión, que es el sistema de gestión de cama, utilizando el IOMA como interlocutor con estos prestadores privados. Este es clave porque el Ministerio no tenía diálogo con los prestadores privados, no hay, porque nunca tuvo diálogo, pero el IOMA sí siempre tuvo. Y por otro lado, una política activa del IOMA de tratar de hacer las derivaciones de los pacientes que estaban en hospitales públicos a hospitales privados para poder desocupar las camas, y aquellas personas que no tienen otra cobertura más que la cobertura pública puedan ocupar esas camas y construir nuestro prestador propio por primera vez, con lo cual también hemos internado pacientes y hemos recibido pacientes sin cobertura de obra social y prepaga, es decir, aquellos que se tienen en hospitales han podido atenderse en nuestro hospital. Qué bueno, Homero, porque la verdad que además yo creo que también con Eduardo y con Agostina también compartimos el problema de la complejidad de la provincia. Es decir, que a pesar de que parece lo más difícil de todo, que sería cubrir el área metropolitana, digamos, lo real es que desde el punto de vista del desafío para el sistema prestador, cubrir el interior de la provincia es tan o más complejo que el propio área metropolitana. Nos decía aquí mismo el director provincial de hospitales, nos contaba que, bueno, mover un paciente, digamos, porque acá se saturó, moverlo a 8 kilómetros, a 10 kilómetros es una cosa distinta que moverlo a 220 kilómetros para encontrar la complejidad apropiada. Le paso un poquitito a Agostina una primera pregunta, porque ella estuvo particularmente frente y preocupada desde el primer momento por el tema de los geriátricos, de las residencias. De qué manera desde el Ministerio, o de este área del Ministerio, se fue percibiendo, digamos, la importancia de la complementariedad con el PAMI o con el IOMA, y qué es lo que hemos hecho, digamos, en la cobertura de la población, especialmente en situación de residencia o de alojamiento. Bueno, ¿cómo están? Bueno, siempre trabajando en conjunto con IOMA, con PAMI, estuvimos haciendo capacitaciones desde la Escuela de Gobierno para cuidadores, cuidadoras, enfermeros y enfermeras. Esto se hizo durante todo el año pasado. Pudimos trabajar con todas las regiones sanitarias, logramos poder nombrar a un referente de personas mayores en cada una de las regiones, en las 12. Y otra estrategia muy importante fue la de hisopados pools. Se hisoparon aproximadamente 13.000 personas, residentes y trabajadores de salud dentro de las instituciones. Fueron 700 residencias, donde, bueno, logramos parar brotes, contener cuando por ahí las distintas residencias no sabían cómo manejarse, bueno, porque fue, digamos, un virus que al principio no teníamos mucha idea, o sea, no nosotros, sino las personas que estaban a cargo de esas residencias, no tenían mucha idea de cómo manejarse. Entonces, bueno, estuvimos asistiendo todo el día, noches, en esas residencias. Logramos también hacer una vigilancia activa y pasiva. Activa era poder llamar, digamos,
llamando con voluntarios de universidades, que eso también es muy importante, el acompañamiento. Pudimos llamar, digamos, designar a cada residencia un estudiante que se pudiera comunicar una vez por día para preguntar cómo estaban, si necesitaban algo, si tenían alguna duda, a lo largo de 14 días, que era el tiempo, digamos, para que pasara el primer positivo. Luego lo que hicimos fue llamar a cada residencia preguntando cómo estaban, si necesitaban algo, si habían tenido brotes, si habían tenido casos, si tenían dudas. Bueno, eso estuvo también la universidad ayudando mucho. Así que bueno, otra cosa que también logramos fueron las jornadas desde la escuela, las jornadas de personas mayores, también hablando un poco sobre los derechos de las personas mayores, junto con PAMI. Quizá ya avanzando, Eduardo, un poquito insinuando el tema del financiamiento. Ustedes saben que en la historia argentina el financiamiento de la seguridad social adquirió dos modelos que casualmente me parece que están un poco presentes en las dos instituciones, que es el tema del pago por prestación, digamos, y el tema del pago por cápita, ¿no? Y como nosotros, digamos, estamos pensando y coincidiendo con Eduardo, que no estamos hablando de un sistema unicista, sino que estamos hablando de un sistema integrado. Por definición, un sistema integrado continúa siendo un sistema mixto. Luego, digamos, encontramos no solamente que el sistema está fragmentado, sino también que a veces está conectado, pero en forma subterránea. Una cosa que, el único dato que yo tengo, a lo mejor ustedes tienen otro, es el que proviene de las estadísticas vitales, donde sabemos que el 22,5% de las mujeres que tienen cobertura de seguridad social deciden tener su parto en el sector público. 22,5% es una cada 5, digamos, ¿no? Así que uno podría decir, para una prestación que no es una urgencia, voluntariamente, para algo que se planifica con bastante tiempo, por lo menos con 9 meses de anticipación, las mujeres eligen ir al hospital público a pesar de tener cobertura de la seguridad social. Pero dista muchísimo la seguridad social de financiar el 22%, ese 22% financiar al sector público que lo atiende. Es decir que está bastante claro que hay como un subsidio cruzado entre el Estado. Lo mismo podría pasar, y por eso le preguntaba a Homero, por ejemplo, es muy obvio que las primeras consultas y la resolución de problemas del personal de salud que es afiliado de idioma, primero se hace en el mismo hospital donde trabajan, digamos, para que vos decidas, digamos, desde ser trabajador de un hospital, decidas ir al sector privado, que ya te derivó a alguien, ya alguien te orientó, y quizás vas con estudios hechos y todo. Entonces, quería ver cómo veían ustedes la posibilidad de complementación mayor entre el sector de la seguridad social y el sector público, y hasta qué punto cada modelo de financiamiento por cápita o por prestación facilita o dificulta esos puentes. No sé, Eduardo, si quisiera primero comentar sobre esto. La experiencia en las residencias de adultos mayores fue la diferencia entre los países europeos y nosotros estuvo dada exclusivamente porque las residencias fueron objeto de una política pública para abordar la pandemia. Como bien decía Agostina, digamos, esa política pública estaba integrada de muchos factores. Pueden ser no solamente la dedicación de los servicios de emergencia para las residencias, no solamente la cuestión de abordar distintos brotes, la necesidad de una comunicación muy cercana con las directivas, con los directivos de cada una de estas residencias, el apoyo desde epidemiología, el apoyo a los familiares, ¿sí? Esto es algo muy importante y tiene que ver con los modelos de cuidado. El apoyo y la comunicación a los familiares de las personas que estaban en las residencias hizo la diferencia para el apoyo de cómo teníamos que seguir trabajando en esos lugares. Así que
Digo, para avanzar en el tema, creo que esto es muy importante. Cuando el Estado, o cuando en el caso del PAMI como ente público no estatal, pero sin duda una de las facetas del Estado más importantes en la actualidad, pone el eje de una política pública en un lugar, los resultados sin duda son así de buenos como vos los marcaste. En el sentido, también sin duda la pandemia nos mostró que el sistema público no solamente estuvo a la altura, sino que además mostró lo necesario que es para coordinar el sistema de salud en su totalidad, ¿sí? No hay forma, no hay manera de no entender que si el Estado no participa en la regulación del sistema, el sistema automáticamente se convierte en inequitativo. Y si bien todos leemos tus textos, Mario, y como decía Homero, sos nuestro maestro, la situación fragmentada y segmentada de la actualidad es la consecuencia de muchas capas de cebolla históricas que terminaron en este sistema que tenemos y que caracterizamos como segmentado y como fragmentado y que tenemos que tender a integrar. Específicamente en el modelo de financiamiento, PAMI tiene, podemos decir que tiene tres grandes esferas. PAMI es, por un lado, un financiador, al mismo tiempo es un prestador, efectivamente tiene prestadores propios hospitalarios, ¿sí? Que aquellos que venimos trabajando en la atención primaria de la salud, tener prestadores hospitalarios también tiene un sesgo en cuanto a qué modelo aplica PAMI para la atención de sus afiliados. Pero, digamos, resumidamente, somos también prestadores. Y además, por el volumen de personas que son cubiertas por el instituto, sin duda tiene una responsabilidad política y social en la generación de políticas públicas para los adultos mayores. En cuanto al financiamiento concreto, nosotros tenemos un sistema mixto que cada vez se va convirtiendo en más mixto. Tenemos el financiamiento por cápita, sin duda, específicamente para los efectores de internación, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con especialidades, que tienen que ver con la internación, que fueron tan importantes durante la pandemia, y tenemos además un pago por prestador, por prestaciones específicamente para algunas prestaciones de alta complejidad, algunas especialidades en un nuevo modelo que tenemos y en otras prácticas específicamente. Yendo concretamente a la pandemia y a lo que venimos hablando con Homero ya en varias oportunidades, fíjense, por ejemplo, que en muchas oportunidades los efectores de la provincia de Buenos Aires, privados, que atienden al IOMA, también atienden al PAMI. Con lo cual, en términos de mercado, eso sería una competencia. En términos de regulación de la política sanitaria, eso tiene que ser una complementariedad vinculada a un financiamiento conjunto como el que estamos construyendo con Homero, de hecho, en estos días y en estas semanas. Una complejidad también que tiene la provincia de Buenos Aires es que en muchos municipios del interior los efectores públicos son los únicos efectores, con lo cual el Estado financia con el Tesoro provincial o con el Tesoro nacional, incluso municipal, financia a esos prestadores. El PAMI suma un financiamiento más y el IOMA a su vez hace lo mismo. En el caso del IOMA, pagando por prestación, en el caso del PAMI, pagando por cápita. Y esto podemos decir que en muchas oportunidades el pago por cápita permitió, llamémosle, la supervivencia de muchos efectores de la provincia, porque les permitió tener un ingreso corriente mensual constante que les permitió hacer frente al aumento de costos que significó la pandemia. Y al mismo tiempo, ese flujo corriente no era suficiente para justamente hacer frente, para la redundancia, al aumento de las tasas de uso. Con lo cual, para pasarle la palabra a mis compañeros de la mesa, me parece que si queremos pensar en un sistema integrado de salud, también tenemos que salir de esa dicotomía entre el pago por prestación y el pago por cápita. Tenemos que poder tener la posibilidad de imaginar sistemas nuevos de financiamiento, sistemas que tiendan al financiamiento único, ¿sí?, de las personas. Con esto no estoy diciendo de ninguna manera asegurar personas, pero sin duda tener una eficiencia en términos de lo que el Estado financia
que eso llegue efectivamente a convertirse en un abordaje de los problemas de salud de la población. Sigue siendo una falsa dicotomía, me parece, el tema del pago por cápita o por prestación. Me parece que tenemos que tender a sistemas mixtos y necesitamos, y esto es una oportunidad que tenemos, imaginar nuevas formas de financiamiento. Y me atrevo, Mario, a tirar un tema que me parece absolutamente relevante y que debería ser uno de nuestros ejes más importantes al hablar del sistema integrado, que es el tema de la industria farmacéutica, ¿sí? De la industria tecnológica y de medicamentos. ¿Cómo enfrentamos de manera integrada ese aluvión de nuevas tecnologías, precios impagables, y muchas veces de carácter extorsivo, que nos ponen muchas veces en situaciones financieramente casi imposibles de abordar? Les paso la palabra. Bueno, gracias Eduardo. En realidad, digamos, justamente por el contraste que veníamos hablando un rato antes, digamos, en otra reunión con gremialistas, está claro que PAMI y IOMA son instituciones de alguna manera gestionadas, digamos, técnico-políticamente. Desde el punto de vista de las obras sociales gremiales, hay una lógica, digamos, un tanto diferente. Y una de las cosas que le veníamos diciendo es casi lo último que vos comentabas. En tanto y en cuanto, digamos, se inclina la balanza hacia el sector privado y el sector privado queda más conectado con el complejo médico industrial, que inflaciona todos los costos de salud muy por arriba de la inflación de la economía de nuestros países y del mundo, la verdad que la proyección para la seguridad social es que siempre va a ir corriendo por detrás de la inflación de costos del complejo médico industrial, pero además de correr por detrás la alimenta. O sea que yo un poco le decía a los gremialistas hoy, decían, en la medida que, o sea, con el financiamiento que no vas a hacer de los partos que se hacen en el sector público, ese dinero lo vas a usar para alimentar un sector privado que al mismo tiempo ya está preparando tu inviabilidad. Por supuesto que cuando uno dice PAMI y IOMA está hablando de grandes instituciones, pero nosotros tenemos obras sociales de repente de 1.000 afiliados, 1.500, 2.000 afiliados. Así que verdaderamente digamos, creo que es otra etapa respecto a aquel histórico SNIS, donde el problema no es que vos tengas una dualidad solo seguridad social y público, sino que hoy está descremado, digamos, el sector de la seguridad social y los mejores ingresos están pasados a las prepagas, digamos. Así que evidentemente ahí hay un tema muy especial cuando uno ve todo el sistema junto. Por eso también calculamos que esto ustedes nos están ayudando mucho a pensar la relación PAMI-IOMA, pero a su vez con las obras sociales gremiales hay todavía otro salto que dar y otra dimensión que pensar. Vuelvo un poco aquí a Homero también para una reflexión sobre, donde ya empezamos a hablar un poco también de financiamiento, ¿verdad? Sí, Mario, estoy de acuerdo con Eduardo. Nosotros venimos hablando mucho con Eduardo, con el equipo de él, con Luana, tratando de articular varias cosas, varias ideas que tenemos. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que trabajar en conjunto. Eso es una cosa que me parece que no es menor porque nunca había estado en la mesa, ¿no? Eran dos obras sociales que iban por caminos paralelos. A mí la problemática es tan amplia y tan compleja que siempre nos van a quedar muchísimas cosas por fuera, pero para seguir la línea de la charla que estamos teniendo, a mí me preocupan dos cosas. Una es este modelo que se instala, que es cada vez más fuerte, un modelo completamente mercantilista, que es inflacionario en cuanto a la industria médica tecnológica, que es un modelo conducido por el sector privado que busca rentabilidad, ¿no? Las prepagas y los grandes sanatorios, las prepagas
son sectores que buscan rentabilidad, buscan maximizar su rentabilidad, no tienen otro fin, no les importa absolutamente nada. Por eso tenés un dirigente de la principal prepaga de la Argentina que sale reclamando por todos los lados un incremento de un 7% que lo bajó el presidente, y al otro día lo ves en la televisión comprándose un sanatorio. Que ya tiene 50% de ese sanatorio, el otro día va y compra. Es decir, con ese nivel de hipocresía son personas que tienen cierto nivel de hipocresía y construyen este modelo que es muy perverso. Y ese modelo que es contradictorio con lo que buscamos nosotros. Para mí la discusión, no menosprecio, es importante y hay que darle, hay que estar bien. Bueno, yo la vivo todos los días, que la discusión del modelo, el tipo de financiamiento, cápita, prestaciones, módulos, cual sea, pero el problema es que no le encontramos todavía la vuelta en qué es lo que queremos pagar. Yo quiero pagar un resultado de salud, queremos pagar un resultado de salud. ¿Y cuál es ese resultado? Es una población más saludable, no es otra cosa. Es decir, invertir el recurso que descontamos de todos los trabajadores, trabajadoras, que aporta la patronal, invertir ese recurso en tener una población más saludable. ¿Cómo logramos tener una población más saludable? Es pago por prestaciones, es cápita, puede ser todo uno u otro, pero sí hay que lograr un mejor resultado sanitario. Y esa es nuestra preocupación, no estamos logrando eso. Y esa es la preocupación hoy del IOMA, y es lo que discutimos cuando discutimos con PAMI, con Eduardo. Bueno, ¿cómo logramos nosotros en muchos distritos? Hay 64 distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen único efector el público. ¿Cómo logramos construir alguna cuestión de financiamiento en ese distrito para mejorar la prestación? Pero no solamente para que el distrito pueda comprar algún aparato o alguna cuestión de complejidad, sino que tiene sentido poner en esa discusión. Edo es muy fuerte en esa idea siempre cuando discutimos política de medicamentos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que hacemos? Incluso más allá del recurso, ¿cuál es el resultado de eso? Y nosotros estamos muy metidos con la cuestión prestacional. Ahora estamos cerrando discusión con los prestadores traumatólogos. Fíjense la locura, ¿qué hicieron los traumatólogos? Se agruparon, especularon con la salud de otros afiliados y se fueron de la atención del IOMA. Una locura, no era necesario hacer eso. Podían seguir atendiendo y decir, no les importa, no me dan lo que quiero, me voy de la prestación del IOMA. Porque quieren que aprobemos un nomenclador que está fraccionado, ya no vale lo mismo la falange media, distal y proximal, son todos super especialidades, nos tienen que aprobar esto porque no es así. Es decir, la persona va a estar fraccionada y uno encuentra después las super especializaciones médicas que vos operás 2 falanges distal por año, pero valen $10.000 cada uno. Es decir, la persona hay que mirarla integral y hay que mirarla en términos de salud y buscar el resultado sanitario. El recurso está o no está, seguramente hay que eficientizar la política de financiamiento, la modalidad, pero sí lo que nos preocupa a nosotros hoy es cómo logramos medir ese resultado que queremos y cómo logramos financiar y hacer que realmente hoy IOMA invierte un montón de recursos en cápita, por ejemplo, en todos los médicos de la provincia de Buenos Aires o en el interior. Pagamos muchísimo más recursos, pagamos casi lo mismo, incluso a veces más de lo que pagamos pagando por prestaciones en algunos distritos. Pero ¿cuál es el problema? No hay atención a los afiliados de IOMA. Hay distritos que reclaman que los médicos se bajan y dicen, no voy a atender afiliados de IOMA a menos que me paguen, te cobran $1.000 de copago, a menos que me paguen el copago, porque IOMA es el que peor paga en nuestro distrito. Obviamente fuimos a medir, pedimos los recibos de sueldo de los médicos, fuimos a medir a ver ¿sabes cuál es la diferencia entre ODE y Swiss Medical, por ejemplo, lo más caro, Tandil y algunos otros distritos, respecto a esa obra social, respecto a IOMA? $200. $200 más paga Swiss Medical al médico de máxima categoría de lo que paga IOMA. Pero no se bajan de Swiss Medical. Y a Swiss Medical no le cobran $1.000 de copago. A IOMA le cobran $1.000 de copago, no es que le cobran $200 más para cubrir la diferencia. Hay una cuestión política y ideológica también. ¿Y cuáles son los afiliados de IOMA? Docentes, policía, trabajadores estatales, a esos le hacen eso.
Entonces digo, hay una discusión muy profunda en IOMA puede pagar 200 pesos más, por supuesto que puede pagar 200 pesos más, pero ¿resuelve el problema? En absoluto, no resuelve. Por eso vamos a buscar otra política. IOMA con su red de consultorio exclusivo para empleo de IOMA o en conjunto con PAMI. Incluso lo estamos haciendo con los municipios, porque tenemos que en algún momento empezar a discutir la salud de la población y buscar resultados sanitarios. Claro. Por ahí yo calculo por los tiempos que tenemos y ya hemos hecho pasado alguno de los separadores, tal vez vamos a seguir derecho sin el intervalo habitual, digamos, que hacemos a las 12. Ya están llegando algunas preguntas, vamos a estar trabajándola. Mientras tanto yo lanzo una para pensar, digamos, hay una caricatura, que yo quiero invitarlos a romper la caricatura, según la cual la seguridad social no se ocupa de la prevención, según la cual la seguridad social no está involucrada, digamos, en la promoción de la salud, o según la cual también la idea es que la concepción de atención primaria, el desarrollo de la medicina general, digamos, son todos desarrollos que parecen más asociados a lo público, digamos, que a la seguridad social. Yo sé que justamente estamos hablando de dos obras sociales que están haciendo enormes esfuerzos para romper esa caricatura. Nos quisieran compartir un poquito hasta qué punto se ha avanzado en esto que Homero comentaba recién respecto a una idea de prevención, a una idea de medir resultados de salud más que a puntear. Y por supuesto, si pongo un ejemplo, digamos, de inadecuación, ya lo hemos conversado con Homero y demás, es la comparación. Sé que por supuesto el PAMI no tiene este tema mayoritariamente, alguno tiene, que es el tema de que la seguridad social hoy en la Argentina está financiando cesáreas innecesarias hasta volúmenes del 70 o el 80% del total de los partos. Como quizá uno de los indicadores más fáciles de medir sobre medicalización excesiva de la seguridad social. ¿Les parece algo de esto? Digamos, y por supuesto que también la vamos a invitar a Agostina, digamos, a una reflexión sobre este tema en relación al tema de cómo se vuelca, digamos, hacia la prevención y la promoción más que a salir después a pagar los resultados de la no prevención, ¿no? Eduardo, ¿querés comentar algo? A ver, digamos, en términos de prevención, la lógica o la estrategia que habitualmente se lleva a cabo en el PAMI, que se ha llevado históricamente y que en el caso de nuestra gestión aún no hemos comenzado, es a través de programas de prevención, ¿sí? Estos tuvieron distintas implicancias a lo largo del tiempo y creo que es una visión bastante tradicional acerca de la prevención y la promoción. Sin embargo, cuando uno analiza la forma en la que está organizado el PAMI, encuentra que el médico de cabecera, después podemos discutir si es un médico de cabecera o un equipo básico de salud o algunos otros integrantes de los equipos quienes deberían llevar adelante una política de cuidado, pero el médico de cabecera representa en el PAMI el intento de tener una atención primaria, o sea, tener una estrategia de atención primaria o de primer nivel en, digamos, principalmente en medios urbanos, ¿entiendes? O sea, esto reconociendo la heterogeneidad de nuestro país y el hecho de que PAMI tiene un alcance nacional. Hablando específicamente de lo que estamos llevando adelante, probablemente hayan escuchado en los medios el cambio de modelo de médicos de cabecera que nosotros estamos implementando. Como una primera medida, nosotros vamos a tender a generar equipos básicos de atención. Es algo que ya surgió por ahí en uno de los chats que estaba mirando, que es el pago por resultados o los incentivos económicos por resultados vinculados a algunos indicadores específicos que los médicos de cabecera tienen que cumplir o alcanzar en la población que tienen a su cargo, en la población que tienen asignada.
indicadores vinculados a cuidado de diabetes, abordaje de pacientes frágiles, indicadores vinculados también, ahí en el chat aparece la cuestión de la experiencia, ¿no? De la experiencia de aquellos adultos mayores que van a los efectores, ya sea un médico de cabecera, ya sea un prestador de segundo nivel. ¿Qué indicadores podemos generar para asegurarnos de esto, de tener una satisfacción por parte de la gente y, como decía Homero, orientar la política hacia los resultados? Es una, sin duda alguna, todos los que estamos aquí participando de la charla, sabemos que es un objetivo olvidado muchas veces, que son los resultados obtenidos. Y ahí les cuento un poco el diagnóstico con el que nosotros nos encontramos en el PAMI, y que probablemente no es exclusivo del PAMI, sino que muchas otras organizaciones o financiadores la tienen, que es un ejemplo bastante pavo, que es frente a la fractura de cadera de una persona mayor, el PAMI hace el diagnóstico, paga la cadera, le paga al cirujano, le paga al hospital y no sabe si a las 48 horas esa persona volvió a caminar con el reemplazo de cadera. Ese ejemplo, esa experiencia, resume la situación, el diagnóstico que nosotros tenemos como sanitaristas del PAMI. Entonces, esto que marca Homero es central, que tiene que ver con evolucionemos hacia, ¿sí?, indicadores de resultados, evolucionemos hacia políticas que aseguren, que garanticen resultados, que son justamente los que tenemos que establecer, y que ahí también hay en YouTube una pregunta o un comentario acerca de la experiencia, o también de si tenemos que discutir el sistema para darle solución o para darle respuesta a las personas mayores. La respuesta es que sí, porque discutiendo el sistema, discutiendo qué resultados queremos, discutiendo cómo vamos a cuidar a las personas, es que vamos a poder avanzar en una mejor respuesta a los adultos mayores. El sistema hospitalocéntrico, mercantilista, como marcaba también Homero, que tenemos en la actualidad, trae como consecuencia que la experiencia de los adultos mayores en los efectores sea la de un sistema medicalizado, donde no hay cuidado, por ejemplo, por características que no tengan que ver con lo médico, que no tengan que ver con la enfermedad. Discutir el sistema, discutir sus objetivos, discutir también qué queremos medir para llevar adelante, me parece que es una tarea que tenemos para adelante. Entonces, creo que respondí a tu pregunta y sintetizando para darle la palabra de nuevo, desde PAMI, sin duda, el modelo de médico de cabecera, donde vamos a pagar por cumplimiento o cumplimientos parciales, porque seguramente esos indicadores no van a poder ser extensivamente complementados. El pago por alcanzar esos objetivos es una de las formas que estamos llevando adelante para volver a poner la atención primaria y el cuidado a largo plazo, o sea, la longitudinalidad del cuidado, otra vez en la agenda de los médicos de cabecera del PAMI. Gracias, Eduardo. Teníamos también le paso un poquito la palabra a Agostina, un poco para ver esta perspectiva de prevención. Incluso hoy mismo se estaba hablando en esta reunión gremial, que yo la pongo, disculpen, un poquito en paralelo, simplemente porque está ocurriendo en paralelo. Las compañeras nos decían que están peleando para que el COVID sea reconocida como enfermedad profesional. Bueno, también uno podría pensar a veces cuando la posibilidad real de trabajar el tema de salud del trabajador y cómo el sistema de ART, digamos, ha venido en cierta manera no solamente fallando, sino transfiriendo responsabilidades a las obras sociales o al propio sector público de lo que debería cubrir y no cubre, ¿no? Creo que con Agostina habíamos conversado algo respecto incluso al tema de las enfermedades profesionales de las maestras, digamos, y otros temas, digamos, donde podría verse
hasta lo importante, quizás simbólicamente, que las obras sociales puedan tomar la prevención de algunas enfermedades profesionales. No sé, Agustina, si querías comentar. Hablamos un poco de eso. No, más que nada, un poco lo que estuvimos trabajando, hablando, es con el tema de la voz docente, ¿no? De la prevención de nódulos, de, no sé, diferentes problemas fonoaudiológicos por el mal uso y abuso vocal. Pero otra cosa de lo que quería por ahí comentar un cortito, que sí, que es fundamental trabajar en conjunto con IOMA, con PAMI, pero también, bueno, con todas las regiones sanitarias con las que estuvimos trabajando todo el tema COVID, logramos armar esta red de responsables de personas mayores algunos por municipios. No todos los municipios pudieron lograr tener su referente, pero bueno, me parece muy importante empezar a armar este registro también desde fiscalización sanitaria, de las residencias, de todas las residencias, tengan PAMI o no, para poder empezar a pensar, que es algo que ya estamos trabajando con el programa de personas mayores del Ministerio, en diferentes puntos, ¿no? donde hay que trabajar no solo con personas que están institucionalizadas, ¿no? En residencias, no solo con discapacidad, sino también con quienes viven solas en sus casas o con sus hijos, sus nietos, que salgan al barrio, que puedan tener, digamos, acceso a salud y bueno, por ejemplo, también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo, con la parte de deportes, se están empezando a armar capacitaciones para profesionales y para personas mayores. Voy a tomar agua. Bueno, Homero también conoce por dentro lo que serían sistemas organizados de salud y le sirve de contraste con la Argentina, pero no solamente es el caso digamos, por ejemplo, el caso de Cuba, el caso de Gran Bretaña, es decir, un sistema donde quizá, como señalaba Eduardo, nosotros no estamos soñando con quizá en el futuro inmediato con un sistema único, un sistema, digamos, digamos, con una sola modelo prestacional, una sola voz, pero sí sabemos que tenemos que ir acercando y bueno, tenemos ya algunas preguntas que nos están diciendo, bueno, esto no es tan fácil, esto de qué manera, digamos, concretamente lo va a sentir el afiliado, pero digamos, vuelvo un poquito a la pregunta genérica que había planteado, de qué manera ya nuestras instituciones las estamos desalojando, ¿no? De esta idea de que no nos interesa la prevención o no nos interesa la atención primaria o esta mirada más transversal, más generalista de la salud. No, claramente esto no es fácil, obviamente no es fácil, por algo no se hizo antes, no creo que tampoco es una discusión novedosa, es una discusión de hace muchos años, no es que solo nosotros venimos y nos interesa mejorar la salud de la población, yo no tengo duda de que han habido varias experiencias y varios intentos, pero claramente es una discusión muy política, hoy tenemos la suerte de que tenemos el apoyo de nuestro gobernador, del presidente, de la vicepresidenta, hay un respaldo muy fuerte y una necesidad. La pandemia ha desnudado distintas fallas en el sistema, la falta de articulación se problematizó y hace esto muy necesario. Sí tengo, la verdad mi experiencia es muy distinta a lo que se pudiera hacer en Argentina. Estamos hablando de Cuba, un país que tiene un sistema único de salud financiado y garantizado 100% por el Estado, con un sistema mucho más eficiente, donde se gastan menos recursos. Claramente es imposible pensar en algo así para la Argentina de hoy. Creo que tampoco es necesario hacerlo. Hay experiencias como Gran Bretaña, es cierto, que sí han partido en base a muchos conflictos de muchos años de pelea y lucha para lograr un modelo con lo cual tienen ellos hoy, que sí es verdad, tiene una organización muchísimo más seria, muchísimo más responsable y más articulada
donde sí se trabaja fuertemente y se discuten realmente el resultado de salud. Es decir, cómo tiene a los médicos, por ejemplo, se les pagan por resultado de salud, cómo tener una población más sana. Con lo cual a nosotros nos permite esas experiencias por lo menos pensar, es decir, es viable, es posible, claramente que es posible. Tenés el ejemplo de Cuba, un país con una revolución, digamos, de un Estado que permite hacer con muy pocos recursos y con mucha organización de su estructura, y tenés otro país que con mucha organización de su estructura, también invirtiendo más recursos incluso que Argentina, pero que permite tener mejores resultados de salud, que es claro incluso para toda la economía de un país. Y para eso es clave desde ya el trabajo en cuanto a la prevención y a la promoción de la salud, no solamente la prevención, pero sí la promoción, trabajar en conjunto con las personas. Nosotros hicimos una cosa, un experimento muy loco y muy arriesgado, que era crear dentro de todas las obras sociales el primer programa de agente sanitario. Dijimos, vamos a crear un programa de agente sanitario, incluso lo charlamos con Eduardo, y Eduardo decía, es algo que le apasiona, que es la gestión del cuidado de las personas. Y dijimos, bueno, trabajemos juntos. Hicimos, bueno, el IOMA paga por prestaciones, ¿no? Entonces nuestros agentes sanitarios son prestadores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué tareas les damos? Hagamos el programa, llevemos a los agentes sanitarios a la casa de la gente, que vayan, charlen, escuchen, pónganse a disposición, releven toda la información y vamos construyendo la experiencia en conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo hace más de 3-4 meses. Te digo, Mario, la experiencia es maravillosa. Todavía estamos construyendo aquellos indicadores de resultados para decirte, hoy estamos mejor de lo que estábamos antes. Este es el impacto del agente sanitario. Lo vamos a ir construyendo, lo venimos trabajando, tenemos convenios con la UNLP, trabajamos mucho con el Ministerio de Salud, queremos exponer nuestra experiencia, queremos transformar en datos para que se pueda leer datos y poder demostrar que una persona acompañada en su patología, sea cual sea, nuestro primer objetivo es llegar al 100% de nuestros afiliados y afiliadas con enfermedades oncológicas. Queremos tener equipos trabajando, acompañando a toda esta población con enfermedades oncológicas. Cuando nosotros entramos teníamos muchísimo reclamo por demoras en entrega de medicamentos, por demoras en aprobaciones o denegaciones de trámites de cirugías y demás de toda la población oncológica. Había un descuido de esa población, una población muy sufrida en el IOMA. En la gestión pasada se han armado organizaciones de personas familiares de víctimas del abandono del IOMA para esa población. Nosotros no solamente tuvimos otra política de medicamentos, mejoramos los sistemas de información para llegar más rápido a esas personas, sino que empezamos a implementar el programa de agentes sanitarios. Tenemos más de 100 agentes sanitarios recibiendo información constantemente, trabajando con el Ministerio, recibiendo capacitaciones del Ministerio también. Muchos de ellos hoy están trabajando en la campaña de vacunación. Hicimos el año pasado la primera campaña de vacunación de la historia del IOMA en domicilio de nuestros afiliados. No lo podían creer nuestros afiliados, imagínense el IOMA golpeando la puerta y diciéndote, yo fui a vacunar también para poder vivir esa experiencia. Mucha gente, tenemos videos de gente que se emocionaba, no podían creer. Cuando salimos por el programa de agente sanitario, una anécdota muy graciosa es que en algunos medios locales salieron denuncias de afiliados del IOMA diciendo que vienen personas que dicen ser agentes sanitarios del IOMA para entrar en sus casas. Es parte de una inexperiencia nuestra y dijimos, no, tenemos que lograr algún tipo de credencial para que el afiliado vea, avisar antes de que vaya, pero no podían creer la gente que su obra social va a su casa y le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? ¿En qué le podemos acompañar? Cosas tan simples como esa. Qué bueno. Sí, estamos, la verdad que yo quería justamente invitarlos a ir contando todo lo que, sobre todo lo que estamos haciendo para que desalojar los lugares comunes de las caricaturas que tenemos sobre la seguridad social y las experiencias que estamos tratando de construir. Esta en particular, la de agentes sanitarios, me emociona mucho. Tuvimos la oportunidad de ser parte de la capacitación
y toma un poquito una experiencia muy importante histórica de la Argentina, que empezó allá en Jujuy por la década de los 60, y todavía hoy en el NOA, en el NEA, digamos, son figuras importantísimas del sistema de salud. Lo mismo podríamos decir de PAMI, porque debemos recordar cómo el PAMI quedó tan asociado a la idea de médico de cabecera y cómo el médico de cabecera tenía mucho que ver con el general practitioner inglés, digamos, o sea, de qué manera en los formatos iniciales fue tan importante la idea de que cada afiliado del PAMI tuviera un médico de referencia y que ese médico fuera de una mirada amplia, digamos. Con el tiempo perdimos un poco esa figura, nunca tuvimos quizá un especialista en geriatría, digamos, con una mirada transversal o generalistas ahí, y bueno, hay mucho que modificar, como señalan ustedes, hay todo un camino lento para construir, y ahí quiero señalar algo, porque ya tengo preguntas acá en la mano, que para todas las, o sea, existe algo que se llama momentos de verdad. Quiero decir, nosotros estamos hablando ahora de IOMA, de PAMI y del sector público, y en este momento puede venir alguien a decirme, digamos, acabo de ir al hospital tal, digo a propósito del sector público, acabo de ir al hospital tal y no me atendieron. Digamos, esto para el paciente se llama momento de verdad, digamos, ¿no? O sea, todo lo que nosotros dijimos, si el paciente va hoy y no lo atienden, me va a decir, digamos, todo esto que dijeron queda invalidado. Esto es cómo se va organizando, si se quiere, desde arriba para abajo, digamos, un sistema de salud cuya inercia, digamos, es una inercia gigantesca. Estamos hablando de miles y miles de personas involucradas, digamos, para la transformación del sistema. Pero también quería decirles algo que me evocó un poquito lo que planteaba Homero. Cuando nosotros pensamos un sistema integrado, único, digamos, desde la oferta, sentimos casi corporalmente la dificultad de lograrlo, ¿no? Ahora, si yo al revés le digo, digamos, por los ideales que compartimos, digamos, mira, no puede haber la más mínima diferencia entre un ciudadano de cualquier lugar, cualquier edad, cualquier afiliación en todo el territorio nacional que reciba una atención diferente frente al mismo problema de salud. Digamos, ahí nos vamos a poner todos de acuerdo. Entonces hay algo que tenemos que resolver, digamos, que es, digamos, si lo miramos desde la población, un sistema integrado de salud es imprescindible. Digamos. Si lo miramos desde la oferta, parece una utopía, digamos, pero tenemos que conciliar las dos cosas, digamos, porque si no nos quedaremos pensando, digamos, en que, digamos, quién le pone el cascabel al gato, digamos, siendo que además el sistema no solamente es fragmentado, sino espontáneamente en vías de mayor fragmentación. O sea que si el Estado no interviene, si las instituciones no intervienen con una política pública activa, en 5 años nos encuentra con el sistema más fragmentado todavía, porque para transformar a la salud en una mercancía es muy funcional fragmentar el sistema. No es que este sistema se fragmentó porque nos descuidamos, digamos. O sea, este sistema ha sido fragmentado intencionadamente para que la salud pueda operar como mercancía y facilitar las cosas que comentaba Homero, digamos, del sobreprecio, de los resultados no aparecen, digamos, te reemplazo la cadera, pero además te pido que solamente esta marca o solamente y me tenés que pagar al anestesista por este otro lado, y todo lo que ustedes ya saben, digamos, que es nuestra tarea. Leo un poquito las preguntas porque no queremos preguntas que nos gusten, digamos. Las preguntas pueden ser ásperas porque cada uno de ustedes tiene una mirada sobre esto y, insisto, más todavía desde la población. Mariana nos dice, ¿podría pensarse que los acuerdos a los que se arribó en la coyuntura de pandemia para poder internarse en privado o circular, digamos, privado público, para quien solo cuenta con cobertura pública, son un piso de posibilidad para continuar con esta lógica post-pandemia? Digamos, leo todas las preguntas y les pido después cada uno agarra la que le parece más pertinente. Natalia, que parece bastante enojada,
dice, se mezcla todo, entiendo el punto, pero poca información que sirva para el curso, lo cual entiendo que debería de reforzarse. Vamos a seguir reforzándolo porque justamente se trata de abrir preguntas y de abrir debate. Natalia sigue luego diciendo que debatir el sistema de salud es perfecto, pero ¿qué solución le damos a los adultos mayores? Seguimos hablando más de lo mismo, y pone muchas M, con lo cual parece que está enojada. Y Natalia dice, preguntale a un adulto qué opina de IOMA o de PAMI, consulta qué experiencia tuvo. Acabo de hablar justamente por eso de momentos de verdad, digamos. Mariana vuelve a preguntar, ¿hay experiencias en otros países donde se premia al profesional por el resultado de salud? Creo que es una decisión estratégica importante para cambiar el paradigma asistencial en los 3 niveles de atención. Selva nos dice, muchas eligen los hospitales porque no pagamos nada y en el sector privado siempre se tiene que pagar algo más. Cecilia dice, habría que verificar si ese 1% que teniendo obra social se atiende en el hospital. Cecilia, quiero aclarar que el único dato universal que tenemos indica que el 22,5%, no el 1, el 22,5% de las mujeres que tienen seguridad social van a tener su parto en el hospital público. Yo creo que para algunas prestaciones el porcentaje que van al público es mayor todavía, sobre todo en la atención de urgencia, digamos, me parece que claramente el hospital público atiende un porcentaje mucho más alto de la seguridad social, de las ART, de las aseguradoras de automotrices, ejes que nosotros sabemos que nuestro ministro ha trabajado fuertemente cuando fue ministro en Nación. Creo a grandes rasgos que dije todo, las preguntas, y no sé si tomando un poquito el eje de las preguntas hacemos creo yo, una última ronda, unos 3 minutos cada uno, digamos, como para poder cerrar esta conversación, que no se cierra, o sea que seguramente va a quedar abierta, y acá Homero desafía abiertamente a que Eduardo venga presencialmente aquí, dice que se anime a venir aquí a discutir, digamos, así que nos quedamos con gusto, con ganas de más, digamos. Tenemos más preguntas. Sí. Mientras llegan más preguntas, no sé si Eduardo querés hacer alguna reflexión sobre lo que tenemos hasta ahora. A ver, respondiendo esta reflexión, Mariana Asila, yo creo que están todas las intenciones de continuar con esa articulación. Y digamos, están las condiciones están dadas para continuar con el trabajo coordinado, articulado, que permita ir armando ese conjunto de medidas que nos lleven a hablar digamos, no solamente del futuro, sino mientras lo construimos un sistema integrado. Creo que es fundamental la experiencia que han tenido los trabajadores, los integrantes de los equipos de salud, que por primera vez quizás en la historia, por lo menos en la historia reciente, vieron concretarse la necesidad ineludible de coordinación y articulación de todos los sectores que habitualmente están fragmentados y fragmentados. Por esa experiencia de los trabajadores que quieren carne propia como un Estado presente, en este caso la Comisión de Chay, representado por el gobernador, por el ministro, liderado por personas que entienden de políticas sindicales y que quieren un Estado, un regulador, no solamente la organización de gobernanza del Estado, no solo la gobernanza del sistema, por esa experiencia va a ser hacer la diferencia en esta construcción. Retomando, yo más o menos había mencionado esas líneas que usan acá. Ahí, hablar de soluciones siempre va a ser muy difícil. Y ahí lo que Conjuro decía antes acerca de la necesidad de políticamente la selección de indicadores para que expresen esos resultados que nosotros podemos llevar adelante. Los resultados
sistema de indicadores son los que nos van a llevar a esas soluciones. Pero también si me preguntan lo que solución es difícil de abordar. Y quizás haré una afirmación que es: el TAMI tiene, en términos de prácticas y prestaciones, la cobertura más grande del país. Es decir, el TAMI brinda prácticas, prestaciones, medicamentos, distintas prácticas no médicas que, como no estamos al principio por el PMO, no están cubiertas por la magnitud de las obras nacionales, provinciales y sindicales. Es decir, entonces, aquí tenemos una contradicción que es también un beneficio de personas. Tenemos una obra social enorme que marca el norte de las políticas sanitarias en los adultos mayores, y además de la cobertura más importante de toda la seguridad social. ¿Por qué los afiliados tienen estas malas experiencias que, como decía antes Mario, es un fundamento, la verdad, la realidad del sistema de salud? Me parece que de eso se trata un poco de tachar la necesidad de reflexionar al respecto. Bueno, gracias Eduardo. Homero, tu reflexión sobre un poquito sobre estas preguntas, momentos de verdad. Sí, los momentos de verdad son claves, son muy importantes. Es ahí donde se ven en la cancha las cosas, ¿no? Yo creo, Mario, que lo más importante de todo, y voy a ser, soy redundante en esto, es encontrar cómo uno tiene una estrategia, ¿no? Tiene que lograr un resultado de mejoría de la salud de la población. Y creo que tenemos que ser muy capaces, muy habilidosos y muy persistentes en el diálogo con los actores. Estamos hablando de un país, un sistema capitalista, un país donde la salud, los trabajadores de la salud, sobre todo los médicos, son liberales. Son liberales. Quieren ser liberales autónomos, quieren generar ellos, innovar, imponernos una agenda y trabajar en base, por eso se aparecen estos nomencladores, la fragmentación o segmentación la segmentación de la persona, del ser humano. A mí no me importa, yo veo el dedo gordo del pie, la falange distal, y no sé si esa persona tiene una salud mental o incluso si está viva. No me importa, soy súper especialista en esto y arreglo esto. Es decir, la discusión en contra de ese modelo creo que tenemos que darla. Creo que hay que ir en contra de ese modelo, porque tenemos que pensar en las personas. En el trayecto de esa discusión, obviamente, uno tiene que garantizar las prestaciones, tiene que garantizar la atención de salud y demás. Tenemos que ser inteligentes y lograr construir, trabajar, generar equipos, trabajar en conjunto y construir otra alternativa en el medio de camino, mientras no podemos parar el sistema y decir acá se paró todo y van a hacer lo que nosotros no somos así y no estamos haciendo eso. Claro, nos pasa que los actores que están del otro lado también juegan, como se dice, juegan también y de repente dicen no te atiendo más. No te atiendo más y se acabó. ¿Cómo no te atiendo más? Hoy en La Plata los anestesiólogos están atendiendo bajo un amparo por idioma. También el Ministerio de Salud está yendo a trabajar. Hay una cautelar y vayan a atender. ¿Nos gusta ese escenario? Claro que no nos gusta. Pero ¿cuál es el escenario completo? Hay 7 sociedades de anestesiología en la provincia de Buenos Aires. 6 aceptaron el acuerdo y estamos trabajando constantemente en esta línea de mejorar el resultado, fortalecer líneas de trabajo, y una sola no aceptó. Es decir, hay una realidad también que no hay que desconocer. En la práctica, es cierto, tenemos que garantizar la atención de salud de nuestra población. Tenemos que hacer, es una obligación nuestra, hay que hacer el esfuerzo. Pero no podemos ser ciegos y sordos ante determinada situación, porque digamos, hay actores que juegan, que tienen sus intereses y tienen motivaciones que tenemos que saber leerlas y trabajarlas.
hacer con las preguntas. Sí, yo creo que tenemos un desafío importante por delante, que venimos trabajando en base a diferentes resultados que muchas veces sí los vemos, pero bueno, con estas verdades y la realidad tampoco, digamos, tenemos que seguir construyendo, así que creo que para ese lado vamos. Bueno, creo que tengo más preguntas, digamos, las tengo de un querido amigo ahí desde Junín, Ricardo Sayar, que nos dice: el pago por resultados, teniendo en cuenta políticas de prevención y promoción, tiene que tener en cuenta la necesidad de una batalla cultural, porque tal vez organizás una reunión para promover conductas de prevención y no va nadie, pero después tenés afiliados reclamando los no siempre necesarios chequeos que se basan en laboratorios de rutina sin justificación, que están muy arraigados entre los pacientes. Mariana, que le contesta a Ricardo, dice: estoy de acuerdo con Ricardo, es complejísimo pero es sinérgico. La discusión en la seguridad social tiene que partir de lo mínimo, no puede darse turno cada 10 o 15 minutos. De Mariana también dice: felicito por priorizar a la población oncológica con perspectiva de cuidado. Ricardo dice: sin embargo, tengo un ejemplo en casa de que esto no está facilitado. Un aporte para la mejora de las prestaciones: cuando figura la palabra cáncer en el diagnóstico, los tiempos exigidos deberían ser más cortos. En imágenes, mi mujer tuvo 9 días de espera extra por 3 imágenes, ya que en 3 estudios el profesional se tomaba 3 días para ofrecer su informe en cada uno. Pónganse en la piel de la familia esperando esos 9 días más para la solución quirúrgica, cuando uno sabe que el prestador puede informar su estudio en media hora. Pedro Tello nos dice: el diálogo intersectores sobre qué salud queremos, es necesario llegar a la necesidad, pedido, reclamo de la población. Las personas usuarios deberían tener palabra en toda propuesta de diseño de otro modelo de cuidados en salud. Claramente, Pedro, creo que todos coincidimos en que es importante que este debate llegue a la sociedad y que no sea un debate interno del sector salud. Y seguramente la experiencia de IOMA, tengo a visitar a sus afiliados, que yendo a visitar a sus afiliados genera información útil para repensar su tarea. Analía nos dice: en los momentos de verdad es cuando logramos el apoyo o no de la población. Lamentablemente en algunos hospitales hay muchas carencias elementales, como por ejemplo alguien que atiende el computador. Creo que ustedes saben que el objetivo de este seminario de verano, que a pesar de verano no es muy ligero, digamos, sino que atravesamos temas muy densos, pero justamente el objetivo es de aquí no salen recetas, de aquí salen perfiles de preguntas, de temas a resolver, y naturalmente para nosotros pasa a ser un elemento fundamental. El diálogo también, si me permiten, en cierta manera etnocéntrico, porque como señalaba Homero, tenemos conversaciones previas, y yo diría que hasta veíamos un poquito más fácil el tema cuando estábamos afuera, de que uno se viste de la institución en la que está, entonces adquiere un poco la corporalidad de la institución en la que está, intenta no chocarla, digamos, y eso significa en algunos casos que hay prioridades que van surgiendo no solo de lo que uno piensa y cree, sino también de las exigencias del cargo y de la naturaleza de lo que puede y lo que no puede hacer. Así que en ese sentido, digamos, yo les agradezco enormemente, porque yo creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud sale de diálogos como este, y si alguno sintió, digamos, que arrancamos desde algunas cosas confusas, es porque hay cosas confusas, digamos, y que hay una parte de la reflexión que parte justamente de poner en fase distintas miradas sobre el mismo objeto. Digamos, yo sé personalmente, porque los conozco y porque nos conozco, digamos, las convicciones, las ideas, los ideales que nos llevan a cada uno de nosotros a la función pública, pero luego viene la combinatoria real entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y todas las, digamos, no solamente en el sentido de las posibilidades objetivas, sino también en el movimiento de la cultura, de las propias instituciones que tienen su inercia.
y tienen su historia, digamos, ¿no? O sea, puedo imaginarme la gente del PAMI diciendo por qué tenemos un hospital en tal lado, o la gente del IOMA diciendo qué es esta locura de tener agentes sanitarios, digamos, o sea, son todas estructuras que uno no solamente mueve por una resolución, por una firma, digamos, sino además significa convencer gente, gastar litros y litros de saliva, digamos, para explicar las cosas, y una parte de la gente la entiende, otra parte no la entiende, una parte, digamos, no acompaña, otra parte si puede boicotea, digamos, esto es, en realidad, cuando uno se mueve con instituciones enormes, digamos, es casi, a mí a veces me da la sensación de que, digamos, los ciudadanos nos enojamos manejando un autito, digamos, sobre cómo manejan los que manejan camiones y los que manejan ómnibus, digamos, pero ponete vos a manejar un camión o a manejar un ómnibus para ver, digamos, que no es lo mismo que manejar un auto o una bicicleta, digamos. En esa lógica estamos trabajando fluidamente, pero sí voy a coincidir en dos cosas. Primero, invitarlos a que, como ustedes saben, esta charla presencial no termina acá, digamos. Primero, se va a subir al canal de YouTube, digamos, convenientemente editada, está siendo filmada para tenerla en alta calidad. Tenemos abierto nuestro mail, curso de verano 2021.ff de Floreal Ferrara, ayo@gmail.com. Repito, curso de verano 2021.ff@gmail.com. Existe, la inscripción al curso permanece abierta porque ustedes pueden ver los videos que ya pasaron, y si se inscriben pueden entrar también a la bibliografía. Ya está la bibliografía subida a la plataforma PEP de nuestro curso. Pueden seguir mandando preguntas que van a alimentar los próximos encuentros. El próximo encuentro vamos a hablar directamente de financiamiento con un equipo, digamos, que ha estado investigando, digamos, el financiamiento del sector salud. Este curso continúa, digamos, prácticamente durante todo el mes de marzo, así que es un curso, el único curso de verano que termina en otoño, digamos, ya que para darle integralidad a nuestra tarea. Y quería terminar, digamos, además de agradecerle profundamente, créanme, digamos, que los compañeros que están hoy aquí están, digamos, no les sobra el tiempo, digamos, están todo el tiempo, siempre les digo, digamos, valoren ustedes que hace 2 horas que Homero no está atendiendo el celular, que Eduardo no está atendiendo el celular, que Agostina no está respondiendo una demanda atrás de la otra. Agradecemos también a Leticia, que a pesar de no haber estado acá, rápidamente pudo reconvertir, digamos, y ser también representada por Agostina. Y termino con una anécdota, porque no voy a poder evitarlo, digamos, justamente porque nos vemos un poquito en la pantalla y yo veo acá veo la palabra Floreal Ferrara. Me acordé mucho de él con el momento de verdad, digamos. Yo no sé, ahí tenemos por suerte un auditorio muy joven, digamos, pero alguno habrá llegado a conocer a nuestro queridísimo mentor, digamos, Floreal Ferrara, que era un hombre, podríamos decir así, de facilidad de palabra y de expresión muy fluida, incluso sin ponerle a veces mucho filtro a lo que pensaba, digamos, y lo largaba aunque explotara todo, digamos. Es más, creo que disfrutaba de hacerlo. Esta anécdota es una anécdota real. No voy a mencionar el hospital, pero un muy querido hospital de la provincia de Buenos Aires, muy merecidamente, ganó el premio de calidad, un premio de calidad que no era un premio de calidad de salud, sino que era un premio de calidad general. O sea, la administración, un premio público decidió premiar a un hospital público por el mérito, digamos, de haber logrado una serie de reformas muy importantes, poco frecuentes en un hospital público, y era un hospital de la provincia de Buenos Aires. Tan orgullosos estaban que se les ocurrió invitar a Floreal Ferrara, digamos, para
para el acto donde celebraban haber recibido ese premio. El problema fue que la cuñada de Floreal Ferrara, el sábado de ese mismo fin de semana, había estado en la guardia 2 horas y media y no la habían atendido, digamos. Bueno, para los que conocieron a Floreal Ferrara pueden darse cuenta que lo último que le convenía a ese hospital era haber invitado a Floreal, digamos, para que nos ayude a celebrar el Día de la Calidad, el premio de la calidad, porque como momento de verdad, Floreal les empezó a enunciar, teniendo el Premio Nacional de Calidad, todo lo que falta para que nuestros queridos usuarios, afiliados, en último caso ciudadanos y ciudadanas, estén conformes con el sistema de atención que todos soñamos que le podemos brindar. Así que, digamos, como un pequeño homenaje a Floreal Ferrara y a su militancia incansable, queremos agradecerle a todos ustedes que nos están acompañando. Queremos decirle, este curso se mantiene abierto, continúen invitando porque nuestro objetivo es llegar a toda la población, y si hay compañeros que no sean del sector salud que se quieren sumar al curso de verano, digamos, como acabamos de mencionar aquí, ojalá pase a ser un debate de toda la población argentina. Este es el objetivo de la vicepresidenta de la Nación, cuando no largó ninguna consigna oculta, sino hizo una invitación abierta al pueblo argentino a debatir el sistema de salud que queremos. Muchísimas gracias.